Hola, mi nombre es Marta Cabrera Vallejo y soy alumna de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. En este caso, en este momento, vamos a hablar lo que es un síndrome de Mirici. Eh, es un tema muy interesante con lo que respecta a lo que es el síndrome de coleocolitiasis. Los puntos que vamos a considerar va a ser este orden. Primero vamos a hablar un poco de la historia, luego vamos a hablar de la definición, luego de la clasificación, luego su etiología, luego su diagnóstico y luego vamos a concluir con un tratamiento. Para comenzar vamos a hablar un poco de la etiología. ¿Quién fue Pablo Luis Mirici? Fue un médico reconocido argentino que él fue el que fue uno de los primeros que describe lo que es el síndrome del hepático funcional. Él también describe los cuadros de ictericia obstructiva, atribuyendo no solamente los síntomas a un espasmo del esfínter hepático, sino también condicionado por un cístico paralelo a la vía biliar. En 1982, McCherry propuso la denominación de síndrome de Mirici, que se trata de una rara complicación de la litiasis vesicular de larga evolución, y eso ocurre en 0.7 y de 1.4 de los pacientes que son sometidos a este tipo de cirugía biliar por cálculo. Este mecanismo dieron paso a las siguientes clasificaciones que, como ya nosotros sabemos, que se propusieron años atrás, que son en la clasificación de McCherry, que fue el grado 1 y 2, y lo que es la última de Sendes, que es el grado 1-5. Y más adelante ya hablaremos de lo que es la clasificación del síndrome de Mirici. Con respecto a la definición, hay muchas definiciones, pero para ser más concretos, dicen que el síndrome de Mirici resulta de la inflamación aguda y crónica ocasionada por un cálculo que está impactado en la bolsa de Hartmann. Acá lo vemos. Bacinete o el conducto cístico, con una obstrucción parcial o completa de la vía biliar primaria. Y a medida que el proceso inflamatorio avanza, se puede observar o producir una obstrucción, necrosis y hasta incluso puede haber una fístula biliar interna. La clasificación, como ya hemos venido mencionando, han habido diversas modificaciones, pero en sí esta es la clasificación del síndrome de Mirici. Cuando hablamos del tipo 1, hablamos de una compresión extrínseca entre lo que es en la vía biliar por un cálculo que está impactado en lo que es la bolsa de Hartmann, en la vesícula. Acá la vemos. Y en la 2 vemos una fístula colecistobiliar que involucra un tercio nada más de la circunferencia de la vía biliar. En la 3 observamos una fístula colecistobiliar, pero solamente involucra lo que es los 2/3 de la circunferencia biliar. En la 4 ya vemos que la fístula colecistobiliar que involucra ya toda la circunferencia biliar. En cambio, la 5 ya vemos que es cualquier tipo más una fístula colecistoentérica. También se han visto ciertas proposiciones como la 5A o la 5B, ¿no? En la 5A es cuando no hay un hilio biliar y la 5B es cuando está asociado a lo que es un hilio biliar. La etiología. Este es un punto muy importante porque nosotros tenemos que ver por qué se produce este tipo de patología, ¿no? Acá hablamos lo que es la fisiopatología del síndrome de Mirici. Ha sido descrita por McCherry, Sendes y otros. Y estos establecen que la secuencia de eventos a partir del impacto, como ya hemos mencionado, del cálculo en lo que es el bacinete o conducto cístico. ¿Esto qué va a producir? Va a producir una obstrucción mecánica de la vía biliar primaria hasta la erosión a través de la pared vesicular formando lo que es la fístula colecistobiliar. Ahora, la historia natural de esta entidad puede no terminar solamente con la fístula colecistobiliar,
sino que ya la continua inflamación de lo que es el triángulo de Calot, que ya sabemos muy bien, pudiera resultar que en una fístula compleja con cualquier órgano vecino que puede estar ahí. La compresión externa de la vía biliar primaria y el desarrollo ulterior de la fístula colecisto-biliar y bilioentéricas va a constituir ¿qué cosa? Diferentes estadios de la misma enfermedad. O sea, no solamente va a ser una 2, una 3, sino de acuerdo a cómo se va complicando puede llegar hasta una 5. Entonces, eso que va a empeorar la forma en cómo va a manejar el médico cirujano el tratamiento quirúrgico. Y también conlleva una gran peligrosidad para lo que es la vida del paciente. Algunas veces la obstrucción extrínseca se debe a cálculos pequeños dentro de un conducto cístico que corre paralelo a lo que es la vía biliar primaria, o incluso a una vesícula que está distendida a tensión en un cuadro de inflamación severa. Pero, sin embargo, en este artículo que dio a esta entidad, Mirici postuló incorrectamente que la causa de la obstrucción era un espasmo funcional de conducto biliar debido a la inflamación. El diagnóstico, hay diversas entidades de exámenes. Para comenzar, primero, en este síndrome, los diagnósticos laboratoriales, mayormente se recomienda que se haga una hemograma completa que incluye el leucocitos, hemoglobina, todo eso para ver si hay algún tipo de infección, ¿no? También se pide que se haga un perfil hepático, amilasa, transaminasas, todo, fosfatasa, todo. Pero a veces ese tipo de pruebas engaña se ha leído en algunas literaturas médicas que ese tipo de pruebas puede llegar a engañar al médico sobre respecto a este tipo de síndrome. Entonces lo que se recomienda es que se haga un examen que nosotros lo conocemos como CEPRE, que se podría decir que es el gold estándar para ese tipo de síndromes, ya que tiene más especificidad que sensibilidad, por un mínimo porcentaje, ¿no? Pero también hay otras radiografías y exámenes que también nos podrían ayudar para llegar a ese tipo de diagnóstico final, que es una radiografía de abdomen simple de pie, una ultrasonido abdominal, una tomografía helicoidal con reconstrucción multiplano, una colangioresonancia y lo que nosotros habíamos mencionado que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es la CEPRE, y una colangiografía percutánea transhepática y un ultrasonido endoscópico o ecoendoscopía. Como ya habíamos mencionado, las literaturas, hay un montón de literaturas que hablan sobre diversos tipos de exámenes, pero para nosotros no ser engañados por los resultados de perfil hepático, nosotros recomendamos que se hace una CEPRE al mínimo descubrimiento o algo que nos pueda dar indicio de ese tipo de síndrome. Se realiza la CEPRE para descartar cualquier tipo de patología, o si no, ya confirmando que es un síndrome de Mirici, ir directamente al tratamiento. Para el tratamiento hay diversos tipos de tratamientos, pero la literatura que más me interesa ahorita hablar es sobre este tipo de tratamientos que se hablan, ¿no? Que es el tipo 1, que es una colecistectomía, con una colecistectomía subtotal, que es un abordaje convencional o laparoscópico. Laparoscópico, ¿por qué? Porque es menos traumático, tiene menos días de post-recuperación y, claro, también depende de la experiencia del médico cirujano sobre el abordaje de ese tipo de patología, ¿no? Tipo 2, colecistectomía abierta, una colecistectomía subtotal abierta. Acá se va a usar el remanente vesicular para cubrir el defecto de la vía vesicular primaria sobre tubo en T, o el tubo en T más conocido como la sonda Kerr. Colédoco, duodeno, anastomosis. Se reportan también algunos resultados con la coledocoplastía usando remanente vesicular o ligamento redondo. Ahora, en el tipo 3, derivación bilioentérica hepaticoyeyunostomía en Y o en Y de Rose y
el tipo 4, que también hay una derivación bilioentérica hepático-yeyunotomía en Y de Rose. Y el tipo 5, que es el que más conocemos, tratamientos descritos anteriormente, tipo de MS. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención. Que tengan una buena semana.